Hola, soy Ana Gabriela Sobarzo y les doy la bienvenida a Tiempos de Innovación, el programa que celebra las historias de quienes transforman el futuro desde la ciencia, la cultura y el compromiso social. En este episodio conoceremos a Patricia Carrasco Zúñiga, egresada de Biología en Cayetano. Ella participó en diversas ferias científicas internacionales desde muy chica, exploró fósiles milenarios, lideró la Cruzada Cultural Amazónica, restauró una sala del Museo del Zoológico de Pucallpa y abrió un puente entre la ciencia y la literatura al publicar el libro póstumo de su padre, Los Cuatro Deditos de Maquisapa, una colección de 15 cuentos infantiles que unen mitología amazónica y enseñanzas científicas. Descubriremos cómo cada paso de Patricia florece en acciones concretas de conservación y comunidad. Empezaremos el programa con un video introductorio. No se vayan. En muchas regiones de la Amazonía, la transmisión del conocimiento ancestral está en riesgo. El desplazamiento de comunidades, la deforestación, el olvido institucional y la pérdida de referentes culturales han debilitado los canales que antes permitían que saberes orales, mitológicos y ecológicos se compartan entre generaciones. La ciencia, cuando camina sola, no siempre logra generar conciencia o arraigo, y el arte por sí mismo no siempre transforma, pero cuando se unen en torno a una misma causa, pueden inspirar, educar y movilizar. Esta es la visión que guía a Patricia Carrasco Zúñiga, quien decidió honrar el legado de su padre con la publicación de Los Cuatro Deditos de la Maquisapa, un libro de fábulas que invita a niños y niñas a cuidar su selva, comprendiendo su valor no solo desde la biología, sino desde la memoria colectiva. Hola, gracias por estar el día de hoy en otro capítulo de Tiempos de Innovación. Cuéntame quién eres, qué estudias en la universidad. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal, señorita Gabriela? Muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo. Bueno, soy Patricia Carrasco, estudio acá en la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente una maestría en bioquímica y biología molecular. Aquí mismo estudié biología también. Cuéntanos, yo sé que tú te sientes y me comentabas recién que tú no habías nacido, o sea, naciste en Lima, pero te fuiste y viviste toda tu vida hasta que volviste a la universidad a estudiar en Pucallpa. Tú te sientes parte de la selva y la selva está en ti. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco desde tu visión de estudiante de la maestría, también estudiante de biología, pero además compartes en las tradiciones amazónicas, cómo la ciencia puede vincularse con las comunidades, cómo tú estás trabajando eso, cómo lo percibes. Y ahí, porque siempre acá hablamos de innovación tecnológica, pero hay una innovación que está vinculada a cómo nos conectamos con el medio ambiente, cómo nos conectamos con nuestras raíces, con nuestros pueblos originarios, y cómo podemos conversar con ellos desde el ámbito de la ciencia y la cultura. Bueno, sí, efectivamente, allá en Pucallpa, ¿no? Donde viví gran parte de mi vida, ¿no? Yo desde prácticamente la cuna, como les comentaba, ¿no? Estudié allí. Mi entorno fue un poco diferente y sobre todo también la influencia que tuvieron mis papás, mi familia, ¿no? Con mis hermanos, conmigo, de demostrarnos cosas muy diferentes, ¿no? Que a simple vista pareciera que no estuvieran allí, ¿no? Yo paseaba con ellos, ¿no? En una laguna que está cerca allí a Pucallpa, y cerca a esa laguna está un pueblo originario que es de la cultura Shipibo-Conibo, es la comunidad nativa San Francisco. En esa comunidad, allí mis papás se encontraron con una familia bastante bondadosa, y en particular también con una artesana, se llama Aquilina, que tenía muchos conocimientos acerca de su cultura, que los preservaba. Ella es hasta ahora una artesana bastante reconocida, junto con muchas otras que residen en esa comunidad. Entonces, ella nos mostraba, ella solo habla en su lengua, sin embargo, la pareja de su hija traducía, ¿no? al Shipibo al español para poder ella contarnos sus historias, sus cosmovisiones. E incluso en una de estas visitas, por una serie de contactos con mis papás,
fuimos en familia con la doctora Ruchari, ¿no? Con la importante, ¿no? Arqueóloga, antropóloga Ruchari, allá a Pucallpa, ¿no? Y la llevamos a esta comunidad nativa. Entonces, ella, bueno, es una eminencia, ¿no? Lo que es la civilización Caral, ¿no? Y también se motivó mucho por la historia, la cosmovisión de este pueblo, ¿no? Entonces, ella dijo, ¿no? De que tal vez sería importante, ¿no? Trabajar justamente con esa comunidad. Y mis papás, que estaban tan entusiasmados, ¿no? Decidieron luego realizar un proyecto en el que yo no participé directamente, pero sí nosotros allá teníamos un colegio en Pucallpa. Entonces se planteó un proyecto para poder reevaluar estos conocimientos ancestrales. Y junto con otra institución aquí de Lima, se colaboró para hacer un museo local que justamente enseñase el proceso, por ejemplo, de cómo hacían la cerámica, ¿no? Que a veces cuando uno va a comprar una cerámica pequeña, ¿no? Le dicen un precio y tal vez le puede parecer un poco caro. Sin embargo, particularmente para ese tipo de cerámica shipiba, existe todo un proceso bastante largo, tedioso y que viene de un resultado de un conocimiento ancestral. Claro, que además es tecnológico, o sea, hay Exacto. muchas cosas que parecen sencillas, pero si tú te pones a pensar, primero tienen una duración más larga de las de ahora, hay una tecnología detrás y muchas veces pensamos que son tecnologías antiguas que no tienen ningún sentido, pero en realidad si uno las analiza, son complejas. Claro, son experimentos tras experimentos que van, errores, ¿no? Y victorias. Entonces, todo eso se junta y entonces, por ejemplo, los mismos materiales con los que ellos utilizan son arcillas que no son locales, que traen desde otros lugares. Por ejemplo, estamos hablando del departamento de Ucayali, entonces tienen que viajar a otros lugares para poner estas arcillas. O, por ejemplo, las mismas cerámicas tienen un brillo particular. Este brillo no lo realizan con resinas artificiales, sino con una piedra especial que se encuentra en una quebrada que está a 200 kilómetros de donde trabajan ellos. Entonces, pero claro, si uno lo mira así, yo lo pienso, te imaginas si, yo creo que como bióloga tú también lo pensabas y ahora es, bueno, ¿qué pasaría si yo puedo extraer esa resina, hacerla, digamos, tener más cantidad de esa resina? Puedo desplazar a todas las resinas industriales, que además son contaminantes, versus una resina que es sacada de una piedra que no es contaminante, que existe y fue diseñada, digamos, entre comillas, por la naturaleza para algo en específico. claro, todo eso, ¿no? Es una acumulación de conocimiento oral, ¿no? Que te enseña mucho, justamente que está vinculado a la ciencia, ¿no? Es finalmente ciencia, ¿no? Entonces, pero nosotros no lo leemos como tal. En general se mira en menos, digamos, no lo ves como algo. claro, buscamos de alguna forma algo complejo para poder considerarlo como ciencia, ¿no? Y bueno, a partir de eso comenzó, digamos, mi conexión, ¿no? Más. Además, ya dejando de lado la parte social, ya por la parte ambiental también fue también un destacado ornitólogo, Jorge Álvarez, que fue director de biodiversidad del MINAM hace 2 años. Creo que actualmente, no recuerdo si actualmente es, pero hizo muy grandes labores, participó en hacer el libro Aves del Perú, ¿no? Y bueno, él, junto con mi familia, también fuimos a esta laguna que le comentaba, está a 30 minutos de Pucallpa, y se sorprendió de la cantidad de especies, particularmente de aves, que veía y de su abundancia, por ejemplo, de garzas blancas. Y decía, estamos a un lugar tan cerca de Pucallpa, y él, que había recorrido tantos lugares, tantos países, fue a Pacaya Samiria, dijo, eso parece Pacaya Samiria, ¿no? Pero a diferencia de Pacaya, tienes que recorrer 3 horas en bote para poder llegar allá. Y además tienes que pagar. Exacto, ¿no? Es muy laborioso
Y en cambio allí estamos hablando de que tenemos toda esta comunidad prácticamente frente a la ciudad, ¿no? Entonces es un potencial grandísimo que uno muchas veces está acostumbrado a verlo y siente que no es un potencial, ¿no? Pero viene otra persona que no tiene los mismos recursos, digamos, paisajísticos, no está acostumbrado y lo ve, ¿no? Y entonces eso también lo tomamos como partida, ¿no? De esta problemática, ¿no? De no reconocer para poder hacer unos proyectos. Como si no hubiera una valorización sobre la biodiversidad que puede existir cerca a sistemas poblados, que nosotros no lo vemos si no vas y en tu canoa 1 hora o 2 horas y entras a una reserva, cuando Claro. en realidad hay cosas que no necesariamente están en una reserva, pero que son bonitas y tienen un valor paisajístico y turístico enorme. Claro, y entonces durante secundaria en realidad yo participé junto con varios compañeros, mis hermanos, primaria, secundaria en proyectos sociales, y dentro de ellos en secundaria presentamos, vinculado a este tema, un proyecto y realizamos también un pequeño libro de forma artesanal, unas fotografías también artesanales, pero con la idea y la motivación de compartir tanto la biodiversidad de la zona, de mi localidad. Entonces, por ejemplo, acá traje unos 2 libritos. Primero voy a hablar del que está al lado derecho. Este es un proyecto que realizamos en secundaria. Se denominó Valorando nuestra biodiversidad e identidad cultural. Circuito ecoturístico y vivencial en la laguna de Yarinacocha. Yarinacocha, sí, te voy a preguntar si era la laguna de Yarinacocha. Sí, y justamente aquí se presenta, como le mencionaba, hay fotografías que lo tomamos de forma artesanal, no solamente eso, sino también información, que es muy importante, por ejemplo, de las especies, el nombre de las especies, ya sea de aves, de flora, ¿no? que habitan ahí, cuál es su importancia, sus características, cuáles son, de repente algunos mitos, leyendas o hechos que no se sabían, ¿no? Y son importantes, ¿no? Y así, entonces, para poder divulgar la ciencia y también conocer y valorar localmente lo que tenemos, ¿no? Claro. Y de esa manera unir, digamos, la idea de poder valorizarlo y también que las poblaciones, que además son poblaciones muy pobres, las que viven ahí, o sea, las reservas, la gente que vive de las comunidades Shipibo-Conivas, incluso cerca de Pucallpa, no son poblaciones, no puedo decir extrema pobreza, pero sí carentes de muchos servicios que para nosotros son permanentes. Exacto, y bueno, dentro de lo que menciona, yo sí hemos visitado varias veces la comunidad de San Francisco. Hay distintos tipos de carencias, no solamente allí, sino lamentablemente en muchas otras regiones denominadas provincias, ¿no? Si no es Lima, es provincia no del Perú. Por ejemplo, en el ámbito de salud. Mis papás están asociados con el ámbito de salud, pero están muy interesados también por apoyar el ámbito social y ambiental. Y entonces, por ejemplo, existen carencias de muchas postas en esa comunidad, a pesar de la cantidad de habitantes que vive allí. No hay un hospital, digamos, en esa comunidad. Pues hay una posta médica e incluso esta posta necesita muchos implementos que no se tienen, ¿no? Hay un caso lamentablemente cercano de colaborador, ¿no? Que le comentaba, bastante cercano a la familia, que traducía, ¿no? el Shipibo al español. Él lamentablemente tuvo un accidente, era diabético, tuvo un accidente en su pie, algo aparentemente simple, ¿no? Con un clavo oxidado. No le dieron la ayuda pertinente porque no había los medicamentos básicos en esa posta, y hasta ir al hospital la herida, y debido a su cuadro se infectó y luego de algunos días murió, ¿no? Entonces y ese también fue, digamos, mi sentimiento de angustia, no solamente por esa persona, sino también por otras, ¿no? De cuánto se tiene que sufrir, por qué tenemos
todas esas carencias en esos lugares, ¿no? Además, teniendo tanta tecnología que podría a través de la telesalud apoyarlos, o la revaloración de plantas medicinales que ya las comunidades tienen, y de alguna manera en el Perú muchas veces se piensa que el uso de plantas medicinales o el uso de la medicina alternativa es casi un chamán, y en realidad hay otros países en los cuales la medicina alternativa vinculada a los pueblos originarios es una medicina como tal, alternativa, y que se le tiene que apoyar y hacer crecer de tal manera de que no se pierda, y además poder culturalmente la gente la percibe mejor y la recibe mejor. Pero acá eso no se alienta. De hecho, las bases de la medicina convencional, Sí, como le llamaríamos, están en la medicina tradicional, justamente porque los principios activos de muchas plantas son los que dieron extraídos, origen. Sí. Exacto, extraídos, son purificados, son estudiados, ¿no? Y pasan por muchas series de experimentos, ¿no? Que finalmente nos dan, ¿no? Por ejemplo, un medicamento, ¿no? O a partir de un principio activo se puede modificar la estructura, dependiendo, porque puede ser de repente, si hablamos de mezclas racémicas, que es un término un poco técnico, ¿no? Puede ser que un componente sea bueno, otro sea malo, entonces podemos separar el que es el idóneo para poder no tener efectos secundarios. Es como la tara. La tara, si no la lavamos mucho, se queda con el alcaloide que le da el amargor, y ese alcaloide es malo, pero una vez que ya lo retiras, la tara la puedes usar en diferentes procesos industriales y se puede usar. Lo mismo es en muchas de los compuestos y las plantas que existen en estas comunidades nativas. Y ahora quiero que nos comentes un poco de lo que estás estudiando y cómo esto lo quieres utilizar, o cómo tú quieres volcar lo que estás haciendo ahora en la vinculación con las comunidades nativas. Bueno, ahora estoy haciendo una maestría, ¿no? En bioquímica y biología molecular. Estoy ingresando recién al campo de la metagenómica, que es un campo súper amplio, que abarca justamente el estudio de comunidades microbianas, ¿no? Virus, bacterias, arqueas, tanto en el humano como que están presentes en agua, suelos, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar a este campo, en el que recién estoy iniciando, estaba en otro campo, que es la paleontología, que puede parecer totalmente diferente, pero es que la biología es tan amplia y la curiosidad es tan amplia que particularmente, digamos que tenía ese bichito, ¿no? para poder Trabajabas con Rodolfo. Sí, Rodolfo Sala, Sala, en de paleontología. Sí. ¿Trabajaste en las excavaciones, en lo que hicieron en la selva? Una última expedición de la selva, una penúltima expedición de la selva, cerca a Pucallpa. Sí. Y bueno, entonces justamente, digamos, el acercamiento, ¿no? que tengo con el doctor Rodolfo, el principio fue uno de los proyectos que estábamos realizando, ¿no? Allá en Pucallpa. Mi mamá allí con el colegio estaban elaborando un proyecto para justamente poder restaurar unas malocas, las llaman allá. ¿Qué es una maloca? Es una construcción de madera, de digamos, como una casa, que es justamente, digamos, específica para la Amazonía, ¿no? Que permite que el agua no se estanque, tiene un diseño, digamos... O sea, está pensado para que no te dé dengue, está pensado para una serie de cosas. No tanto para que no te dé dengue, pero digamos que son construcciones características de la selva. Estos espacios estaban en un museo del Parque Natural de Pucallpa o el Zoológico de Pucallpa. Sin embargo, el proyecto surgió, y en general los proyectos parten desde una problemática, ¿no? La problemática era el abandono de piezas tanto arqueológicas como, por ejemplo, fósiles y otras piezas de parte de las autoridades de allá. ¿Cómo sucede en el Perú, lamentablemente? Entonces, uno de estos fósiles que estaba abandonado, inclusive sin etiqueta, estaba empolvado,
era súper grande, era el maxilar de Purosaurus, que fue un caimán gigante que alcanzaba más o menos 12 metros. Y se trataba de una reliquia realmente. Era un hueso, digamos allí. Que si eso se transa, si uno lo quisiera vender, cuesta millones o cuesta mucho dinero en los coleccionistas. Y es algo importante de poder exhibir. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Compartir el conocimiento de este fósil y revalorar este fósil, ¿no? Entonces, porque ni nosotros en ese entonces sabíamos de lo que se trataba. Si no fuera porque mi mamá me comentó, ¿no? A partir de ese proyecto que se estaba haciendo. ¿Y tú le comentaste a Rodolfo? Claro, me dijo. Y Rodolfo Bella. Sí, no, en ese entonces no estaba en el laboratorio todavía de paleontología. Entonces fui y le comenté, me dijo que justo iba a haber una expedición con Nat Geo. Ajá. Para esas fechas, creo que faltaba un mes, yo estaba todavía acá estudiando en el tercer año, entonces me dijo que podíamos integrarnos, ¿no? Él podía pasarme la información para etiquetar todo, ¿no? Ver la historia de cómo se consiguió este fósil, que es alucinante. Entonces quedamos así y bueno, yo por parte de mi mamá me dijo esto, ¿no? De que me encargue de la curaduría de esta sala de exhibición paleontológica allí en el museo, ¿no? De una de las salas del museo. Y asumí la responsabilidad, tanto así, bueno, con la edad que tenía en ese entonces, uno de los compañeros, de los trabajadores, ¿no? Sabía que iba a llegar una persona, sabía que iba a llegar la hija de mi mamá, pero al principio no me tomó como con mucha seriedad, pensaba que, ¿no? Tal vez por la experiencia, ¿no? Pero luego vio que realmente tenía, ¿no? La intención de trabajar y agarraba la brocha, todo, ¿no? El taladro y lo hacía, ¿no? Y pintábamos todo, entonces remodelamos el lugar, esto con el financiamiento también del proyecto, pero digamos, particular, ¿no? Del colegio, de la familia, y no de la autoridad regional. Luego de un mes vinieron los exploradores de Nat Geo, entre ellos vino la doctora Gaela Almeida, que es justamente la encargada de los exploradores acá en Latinoamérica, y vinieron otros equipos como por ejemplo líderes de Google Maps, de Apple, etc. Y bueno, y ellos vieron todo el trabajo que se hizo, las vitrinas que se hicieron, muy bonito. Incluso se hizo, los niños de primarias, tenían 6-7 años, hicieron una recreación de títeres para mostrar tanto para sus amigos del colegio como para a los exploradores también. Todos éramos uno allí, nadie era más importante que el otro. Entonces todos entusiasmados les contaban, los chiquitos, ¿no? Que habían aprendido de qué se trataba este fósil, ¿no? A qué época correspondía y toda la historia que estaba por detrás, ¿no? Que contaba justamente de la formación de la Amazonía y la mega biodiversidad que habitó en ella estamos hablando entre 13 y 16 millones de años, ¿no? Te quisiera agradecer por todas las experiencias que nos has mostrado ahora y sobre todo la última en la cual la ciencia se acerca a la ciudadanía y cuando en realidad todos ponen de su parte, más allá de las autoridades, porque ese es un mal endémico, yo creo que de todos los países en general, particularmente en Latinoamérica, no solo de Perú. Pero cuando se ponen de acuerdo, la ciencia acercándose a los niños sí genera un espíritu creador, innovador, cuestionador. Entonces, en base a eso, yo te pido que nos des una despedida, nos comentes algo para ya ir cerrando el programa. Sí, justamente no solo los niños, sino también todos aquellos interesados, ¿no? Siempre en la ciencia, porque la ciencia está en todos, ¿no? Cada curiosidad que tenemos allí está. También traje, bueno, de forma rápida, ¿no? Un segundo libro que publicó, bueno, publicamos de forma honorífica, ¿no? En honor a los 3 años de fallecimiento de mi papá,
quien falleció lamentablemente por COVID. Él publicó un librito denominado Los 4 deditos de la Maquisapa. Aquí justamente mezcla, ¿no? Él inventa fábulas que mezclan ciencia y mezclan justamente también esa revalorización de la Amazonía, ¿no? Esos conocimientos de la cultural, Amazonía. o sea, es como ciencia y cultura tratada de incorporar dentro de eso a través de fábulas. Exacto, a través de fábulas que tienen esos toque mágico, ¿no? Para poder volver interesante estos cuentos a la biodiversidad, ¿no? Hacia los niños y a todas las personas que quieren disfrutar del libro, ¿no? Como lo había comentado, ¿no? La comunicación de la ciencia es importante, no solamente enfocada en los niños, sino también a todo nivel, ¿no? Sí, muchas gracias por haber estado el día de hoy en el tiempo de innovación y espero que pueda seguir difundiendo más la ciencia ahora desde no la paleontología, sino desde un área de la bacteriología. Espero que de alguna manera esto que haces igual no perder la idea de la Amazonía y cómo llegar a eso, porque hay conocimientos tradicionales que si uno les pone en valor o aplica ciencia, tecnología e innovación pueden permitir obtener nuevas cosas, nuevos productos que sí nos van a servir el día de hoy. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Según la UNESCO, alrededor del 40% de las lenguas del mundo están en peligro de desaparecer, muchas de ellas habladas en territorios amazónicos. Con cada lengua que se pierde, también desaparecen mitos, relatos y conocimientos ecológicos y formas de entender el mundo. El trabajo de Patricia es un recordatorio de que innovar también puede significar rescatar, unir ciencia y arte, investigación y emoción, datos y relatos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tiempos de Innovación y nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas ideas para transformar el presente y construir un futuro mejor. Hasta entonces.